tardes, mi nombre es Gabriel Ramírez, estudiante de la carrera de Ingeniería Informática, cursante de la materia Física 2, y en esta ocasión les estaré hablando sobre la ley de Ohm, ya que es una ley fundamental para entender el comportamiento de la electricidad en los circuitos. A continuación tenemos sus conceptos más fundamentales, siendo el primero de ellos la corriente eléctrica, donde podemos mencionar el flujo de carga. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor y se mide en amperios con la letra A. Sus unidades son el amperio, como mencionamos anteriormente, y representa un flujo de un columpio de carga por segundo, como podemos observar en esta expresión. Resistencia eléctrica, oposición al flujo. La resistencia eléctrica es la oposición al flujo de corriente eléctrica y se mide en ohmios. Y sus unidades son el ohmio, como mencionamos anteriormente, ya que es la resistencia que produce una caída de voltaje de 1 voltio cuando se aplica una corriente de 1 amperio. Voltaje. El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos y se mide en voltios. Su unidad es el voltio, que se simboliza con la letra B, y es la diferencia de potencial eléctrico que genera una corriente de 1 amperio cuando se aplica a una resistencia de 1 ohmio. La ley de Ohm y su relación fundamental. Vamos a ver a continuación la fórmula, que es B igual a I por R, o sobre R, que indica que el voltaje es directamente proporcional a la corriente y la resistencia. En el escalón número 2 vemos que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia y directamente proporcional al voltaje, y en la escalón número 3 vemos que la resistencia es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la corriente. Y podemos observar sus fórmulas. Circuitos de corriente. Circuito en serie. Los componentes están conectados unos a otros y la corriente fluye a través de cada componente. Y el circuito paralelo nos indica que los componentes están conectados en ramas separadas y la corriente se divide entre las ramas. Aquí tenemos una simbología. Resistencias en serie y en paralelo. En serie, la resistencia total es la suma de todas las resistencias que se tienen. Y en paralelo, el inverso de la resistencia total es la suma de los inversos de cada resistencia. Capacitores eléctricos y circuitos RC. Número 1. Almacenamiento de carga. Los capacitores almacenan carga eléctrica en forma de campo eléctrico, como podemos ver aquí en la imagen. Circuitos RC. Los circuitos RC combinan resistencias y capacitores creando comportamientos específicos. Tiempo de carga. El tiempo que tarda un capacitor en cargarse depende de la resistencia y de la capacitancia. Dicho esto, procederé ahora a realizar un experimento con un circuito en mi maqueta, donde llevaremos más a fondo y explicaremos el procedimiento de la ley de Ohm. Ahora voy a proceder a realizar el experimento del circuito tomando de base lo mencionado anteriormente en la presentación. Tenemos por acá el switch que activa el bombillo en paralelo que tiene la resistencia en R1, el bombillo en paralelo que tiene la resistencia en R2, que están conectadas a dos baterías de 1.5 voltios en serie de 3 voltios, y procedemos a encender el circuito. Y finalmente quedaría así.